Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, les va a volar la cabeza, porque vamos a hablar de cómo las apariencias engañan de una manera increíblemente profunda. Piensen en esas situaciones, esas personas, esas ideas que a primera vista nos parecen una cosa, y con el tiempo, con un poco más de investigación, nos damos cuenta de que en realidad son algo completamente distinto. A veces es maravilloso, a veces es un poco decepcionante, pero siempre es fascinante. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a este canal, porque aquí exploramos justamente esto, los misterios que se esconden detrás de lo obvio, las historias que no nos cuentan y las verdades que a veces preferimos ignorar. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse y la campanita para no perderse nada. Hoy quiero que hablemos de Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma, su físico imponente y sus papeles en telenovelas que han sido auténticos fenómenos. Pero, ¿realmente sabemos quién es Can Yaman más allá de la pantalla? ¿Conocemos la persona detrás de esos personajes icónicos? Porque, amigos míos, en este negocio, y en la vida en general, nada es tan simple como parece. Y Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama, es un ejemplo perfecto de cómo detrás de un brillo deslumbrante puede haber muchas capas, muchas historias y decisiones que nos invitan a reflexionar. Cuando hablamos de Can Yaman, la imagen que inmediatamente nos viene a la mente es la de un galán, un hombre exitoso, acaudalado, rodeado de fans y oportunidades. Y sí, gran parte de eso es cierto, no podemos negarlo. Su carrera despegó de manera espectacular. Películas, series de televisión, contratos publicitarios millonarios, fama internacional. Ha pasado de ser un actor prometedor en Turquía a ser una estrella global, reconocido en España, Italia, América Latina y muchos otros rincones del planeta. Su presencia en redes sociales es masiva, sus seguidores lo adoran y cada movimiento suyo genera titulares. Es la imagen clásica del éxito en la era digital. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito sin fisuras? Es aquí donde empieza lo interesante, donde el concepto de que nada es lo que parece cobra vida. Can Yaman, a pesar de su enorme popularidad, ha tomado decisiones que han sorprendido a muchos y que sugieren una búsqueda más profunda, un deseo de ir más allá de lo que el público espera de él. Una de las cosas que más llama la atención es su incursión en proyectos que a primera vista no encajan con el perfil de galán de telenovela. Por ejemplo, su participación en la serie Viola come il mare en Italia. Aquí interpretó a un personaje diferente, más complejo, en una producción que combinaba drama, misterio y romance, pero con un enfoque distinto al de sus anteriores éxitos. Esto no fue solo un cambio de escenario, sino también un cambio de registro. Y lo hizo en un mercado tan importante y competitivo como el italiano. Esto ya nos dice algo sobre su ambición y su deseo de no encasillarse. Pero quizás el movimiento más audaz, el que realmente me hizo pensar que aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista, fue su decisión de trasladarse a Italia y de aprender italiano para poder trabajar en producciones locales. No solo eso, sino que se ha sumergido de lleno en la cultura italiana. Esto no es algo que haga cualquiera que busca simplemente mantener su fama. Implica un compromiso, un esfuerzo, una voluntad de reinventarse y de salir de su zona de confort. Y luego está su incursión en el mundo de los dramas históricos. Ha participado en producciones que lo han llevado a interpretar personajes con un trasfondo histórico, lo que requiere una investigación, una preparación y una interpretación diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas románticas. Esto demuestra una ambición artística, un deseo de explorar diferentes facetas de la actuación y de desafiarse a sí mismo. No se trata solo de seguir produciendo más de lo mismo. Pero esto no se detiene en su carrera actoral. Hay otra faceta de Can Yaman que a menudo pasa desapercibida o se interpreta de manera superficial, su vida personal y sus declaraciones. A menudo se le presenta como un hombre un poco reservado, o incluso misterioso, a pesar de su constante presencia mediática. Cuando habla, a veces sus palabras son interpretadas de maneras distintas, o hay un velo de, no sé, intencionalidad, que hace que uno se pregunte qué hay realmente detrás de sus declaraciones. Pensemos en las entrevistas. A veces habla de sus aspiraciones, de sus sueños, de su deseo de explorar otros caminos. Y uno se pregunta si estas son solo palabras para mantener el interés mediático o si realmente hay un plan, una estrategia detrás de ellas. Mi instinto me dice que hay algo más. Que Can Yaman no es solo el actor sonriente que
Vemos en la pantalla. Hay una mente inquieta, una persona que reflexiona sobre su futuro y su carrera de una manera que va más allá de lo superficial. Quizás está buscando proyectos que le permitan explorar roles más profundos, más desafiantes, que lo saquen de la imagen del galán inalcanzable. O quizás está interesado en desarrollar su propia marca, su propia productora, o explorar otros negocios. Las posibilidades son muchas y es esa incertidumbre, esa falta de información completa, lo que alimenta la idea de que nada es lo que parece. Además, su popularidad ha traído consigo una atención mediática que a veces puede ser abrumadora. Y la forma en que maneja esa atención también dice mucho. No siempre es fácil, y él ha tenido que aprender a navegar por un mar de cámaras, paparazzi y especulaciones. Y sinceramente creo que lo está haciendo con una mezcla de inteligencia y cautela. Lo que me fascina de Can Yaman es esa aparente contradicción entre el ídolo de masas y la persona que parece buscar algo más. Es como si estuviera jugando un juego, pero no uno cualquiera. Uno en el que está aprendiendo las reglas, pero también está intentando reescribirlas a su favor. Es un artista que está evolucionando, que está buscando expandir sus horizontes. Y aquí es donde entra el "te unes a mi equipo". ¿A qué equipo me refiero? Pues bien, me refiero al equipo de aquellos que disfrutan analizando, desgranando y descubriendo las verdades que se esconden detrás de las apariencias. Al equipo de los que no se conforman con la superficie, sino que quieren entender las motivaciones, las estrategias, las intenciones. Me refiero al equipo de los curiosos, de los observadores, de los que disfrutan desentrañando los misterios, sean grandes o pequeños. Unirse a este equipo significa tener una mente abierta, estar dispuesto a cuestionar lo que se ve, a buscar las segundas y terceras intenciones. Significa disfrutar del proceso de descubrimiento, de aprender sobre las personas y las situaciones de una manera más profunda. Y sinceramente creo que las historias como la de Can Yaman son perfectas para este equipo. Nos invitan a pensar, a especular, a debatir. Piensen en ello. Un actor que en lugar de acomodarse en la cima de la fama, se lanza a nuevos mercados, aprende nuevos idiomas, explora nuevos géneros. ¿Qué lo impulsa? Es la pasión por la actuación, el deseo de nuevos retos, una visión estratégica a largo plazo, o quizás una combinación de todo. Y cuando habla de sus aspiraciones, ¿está siendo sincero, o está tejiendo una narrativa? Esta es la belleza de la complejidad humana. Pocas personas son unidimensionales. Y los personajes públicos, por su propia naturaleza, están expuestos a una luz que a veces distorsiona o simplifica su realidad. Can Yaman, en este sentido, es un lienzo fascinante sobre el cual podemos proyectar nuestras ideas y nuestras teorías. Consideremos la posibilidad de que su incursión en Europa, su aprendizaje del idioma, su participación en producciones diferentes, no sea solo un capricho, sino una estrategia calculada para posicionarse en un mercado más amplio, para diversificar su carrera y para prepararse para el futuro. Quizás está construyendo una base para proyectos futuros, para su propia productora, o para roles que requieran una madurez actoral que aún no ha demostrado completamente. Y esta ambición, esta voluntad de ir más allá de lo esperado, es lo que lo hace tan interesante. No es solo un rostro bonito que aparece en la televisión. Es un individuo que aparentemente está tomando el control de su destino de una manera proactiva y calculada. Y esto, amigos míos, es un verdadero arte. Entonces, para resumir un poco, hemos hablado de cómo Can Yaman, a pesar de su arrolladora fama, no es solo el ídolo de masas que muchos perciben. Hemos visto cómo sus movimientos, su incursión en nuevos mercados y la diversificación de su carrera sugieren una complejidad y una ambición que van más allá de la simple interpretación de personajes románticos. Hemos explorado la idea de que en el mundo del espectáculo y en la vida, las apariencias a menudo engañan, y que detrás de cada éxito puede haber una historia más profunda y elaborada. Y ahora, para cerrar este vídeo y porque me encanta saber lo que ustedes piensan, me gustaría invitarlos a que compartan sus propias opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la carrera de Can Yaman? ¿Creen que sus movimientos son estratégicos o impulsivos? ¿Qué otras personalidades famosas creen que encajan en esta idea de que nada es lo que parece? Me encantaría leer sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha hecho pensar, si les ha parecido intrigante, no duden en darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, por favor compartan este vídeo.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a esta comunidad de curiosos, de analistas, de gente que disfruta desentrañando los misterios. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.